Señor, gracias por este día, porque tenemos pues tu palabra delante de nosotros, Señor. Y aún cuando el cielo y la tierra desaparezcan, tu palabra permanece y podemos estar confiados y seguros. Te queremos esta noche pedir primeramente por Ebenezer que tú pues, le sanes de ese dolor que tiene en la cabeza. Tú conoces lo que está generando eso, no solo el dolor, sino también, Señor, la causa. La ponemos en tus manos, Padre. Y asimismo también ponemos este tiempo, que tú nos hables de acuerdo a tu misericordia y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos a David regresando a Jerusalén y regresaba a Jerusalén y se va encontrando con ciertos personajes, va encontrándose con algunas personas y eh, al final, para el cruce del río Jordán, él tiene que cruzar el río Jordán para llegar a Jerusalén. Para ese cruce hay un pequeño conflicto porque los de Judá, recuerda que Israel está compuesto por 12 tribus y más adelante va a haber una división completa entre dos tribus que van a ser las tribus del sur o el reino de Judá y 10 tribus que van a ser las tribus, el reino del norte o reino de Israel. Y esa división va a ser completa, ¿no? Va a marcarse por completo, pero ya desde aquí empieza a notarse que hay un resquebrajamiento entre estas dos facciones, ¿no? Y este primer encontronazo, digamos, lo encontramos aquí en el capítulo 19, cuando David va a cruzar el Jordán y los de Israel dice, pero ¿por qué no nos esperaron? Porque nosotros éramos los que queríamos en primer lugar llamarlo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ustedes no nos esperaron? Y, y hay hoy un primer conflicto en algo que debería ser una fiesta. Ahí empieza a haber un conflicto. ¿No te ha pasado que cosas que deberían ser una bendición, de pronto algo pasa y generan un problema, generan una tensión? Así, pues, así es la vida. Así es, estamos en un mundo caído y los problemas y los conflictos y los dolores son inevitables. Pero, pues veamos qué pasa en el capítulo 20. Dice, aconteció que se hallaba allí, en Gilgal, ellos acaban de cruzar, están en Gilgal, que es el primer lugar donde Josué hace un campamento cuando llega a la tierra prometida, ahí, hacía muchos años, ¿no? Eh, Dice, se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. ¿Qué está pasando? Bueno, David acaba de concluir la rebelión de Absalón. Están reconociendo a David como rey nuevamente, que regrese a Jerusalén a ocupar su trono. Se da este primer conflicto y este primer conflicto desata en Seba una oportunidad para, pues, para llevar agua a su molino, como se dice vulgarmente, ¿no? Seba lo que hace pues, primero dice, no tenemos parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. ¿Qué está diciendo? No es rey. Este rey puede ser que sea rey, pero no es mi rey. Este rey no nos compete. Es hijo de Isaí, por tanto es de Judá. Yo soy de Benjamín. Las tribus del norte no correspondemos a esta zona. Vámonos. Curioso, porque en el capítulo anterior, si tú recuerdas la semana pasada, en el versículo 43, 19:43, dice, respondieron los hombres de Israel y dijeron a Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. Hace, no sé, 43, ¿cuántos versículos hay? 43. Ese es el último versículo del capítulo anterior, ¿no? 43. O sea, un versículo atrás tenían 10 partes, se estaban peleando porque nosotros somos más, eh, tenemos más lazos con David. Y ahora el conflicto es, nosotros no tenemos nada que ver con David. ¿Cómo puede pasar tan rápido?
pues pasa. Gente que te está abrazando y felicitando y, no sé, exaltando en un momento, al día siguiente te va a estar insultando y pasa. Pasó con nuestro Señor Jesús. La multitud clamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una semana después están gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, lo primero que hacen es rechazar la autoridad de David sobre ellos. Una autoridad que además, si tú recuerdas, Dios le dio. Dios es el que unge a David. Y ellos están rechazando esa autoridad. En segundo lugar, cuando dicen, no tenemos parte con el hijo de Isaí, es como despectivo, porque Isaí no era un hombre de nobleza, era un campesino. Probablemente tenía su ganado, tenía su casa, tenía pues un poco de posesiones, pero no era un hombre de la nobleza. Entonces lo desprecian no solo en su autoridad, sino también en su identidad. Y, y así pasa, ¿no? Cuando queremos, nos queremos revelar, número uno, nos revelamos de la autoridad. Fulanito no me gobierna, no es mi autoridad, no. En segundo lugar, utilizamos esto que, no estoy seguro, pero creo que le llaman la falacia del hombre de paja, ¿no? Que es eh, mm, no poner un argumento, sino despreciar la naturaleza, porque, por ejemplo, que si alguien me está queriendo decir algo, dice, tú ni sabes porque eres del campo, o tú ni sabes porque no has vivido donde yo estoy, o tú ni... Entonces, ahí no hay ningún argumento, nomás estoy despreciándole por la identidad de quién es la otra persona. Y podría ser del campo y ser muy sabio, o ser de la ciudad y ser muy sabio. Simplemente estoy despreciando su identidad y eso es lo que están haciendo. Lo desprecian en su autoridad, lo desprecian en su identidad y busca cada quien su camino. Israel, cada uno a su tienda. Verso 2, y así todos los hombres de Israel, cuando dice Israel, recuerda que, decíamos la semana pasada, el reino se va a dividir adelante en dos, Judá e Israel. Entonces, cuando dice Israel, a veces hace referencia a toda la nación, pero en este caso hace referencia a las 10 tribus del norte. Entonces, las 10 tribus del norte abandonaron a David siguiendo a Seba. Dijeron, ok, pues que Seba sea nuestro rey. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén, ¿no? Entonces, los de Judá le fueron fieles a David. Y eso también es importante. A menudo la fidelidad se va a representar cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están bien es difícil discernir quién es alguien fiel, pero cuando las cosas se ponen difíciles, dicen, ¿no?, que la amistad es como la bolsita de té, que no se sabe realmente de qué es hasta que la metes en agua caliente, ¿no? Y em, los de Judá permanecieron al lado desde el cruce del Jordán hasta Jerusalén. Versículo 3. Luego que David dice que llegó a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Em, ¿Te acuerdas que cuando David huye de Jerusalén porque Absalón está levantándose contra él, deja en su casa para cuidar la casa a 10 concubinas? No sé qué tan inteligente es dejar a 10 mujeres para que cuiden de un hombre que está yendo a matar al rey. O sea, evidentemente no es un hombre que se rige por un código moral muy elevado. Y lo que hizo Absalón fue violar públicamente a estas 10 mujeres. Y para empezar, David no tenía por qué tener concubinas. Las concubinas eran como esposas, digamos, es decir, el rey tenía el derecho
de tener sus concubinas como si fuesen sus esposas, pero no tenían las mujeres el rango de esposa. Es decir, sus hijos no iban a heredar, no pertenecían al linaje, simplemente eran, pues, uno por un lado como un capricho que podía tener el rey y por otro lado como hijos que podrían quedar en caso de que faltaran hijos para la sucesión en la línea real. Evidentemente David estaba en pecado al tomar concubinas. Y ahora estas mujeres, dice que les dio alimento, menos mal, ¿no? Pero las puso en reclusión, o sea, las encerró en alguna casa y ahí quedaron hasta que murieron. ¿Qué culpa tenían estas mujeres? Ellas no eligieron ser concubinas del rey, el rey las eligió como concubinas. Ellas no eligieron quedarse a cuidar la casa, el rey las dejó para que cuidasen la casa. Ellas no eligieron tener relaciones con Absalón. Absalón violentamente abusó de ellas. Y ahora que viene el rey, las desprecia y las encierra en una casa. ¿Por qué? Porque están violadas. ¿Qué podemos decir? ¿Quién tiene la culpa? ¿Absalón? ¿David tiene la culpa de que Absalón haya hecho esto con estas mujeres? Es muy complicado tratar de repartir culpas. Podríamos decir que Absalón eh, eh, es el culpable por haber hecho esto, pero ¿por qué Absalón estaba caminando de esa manera? Pues bueno, porque David había caminado antes mal con Betsabé. Y porque esas mujeres David las había tomado en pecado. O sea, déjame ponerlo de esta manera. Aunque estas mujeres no tienen la culpa, son arrastradas en el pecado de David, porque el pecado nunca se queda estático. El pecado no es algo que, pues yo estoy en pecado, pues ya no importa, total, pues ya yo me las entiendo con Dios, pues ya yo pago el precio del pecado que me tenga que, no pasa nada. Ojalá fuese así, pero el pecado no queda en uno. El pecado siempre alcanza a más que el pecador. Piensa en una persona que comete una infidelidad en el matrimonio, es su pecado, pero ahora por su pecado su esposo o su esposa, según sea el caso, ahora está sufriendo un- en su corazón una traición. Y no solo eso, sino los hijos ahora están sufriendo el dolor de ver a sus padres separados y tener que decidir con quién vivir. O sea, es, desde el punto de vista que lo veas, el pecado nunca se queda en, pues sí, pues ya yo me encargo de mi pecado, ya veré qué hago con Dios. No pasa así. El pecado siempre se extiende hacia las personas que están cerca y normalmente las que más queremos son las personas que más lastimadas quedan. ¿Qué alternativa tenemos? Arrepentimiento. Dios no ha retirado su mano. Mis pecados están resueltos en la cruz. Yo puedo venir con Él y encontrar perdón, y no solo perdón, sino limpieza. Dice Juan que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 4. Después dijo el rey a Amasa. Amasa, si tú recuerdas, era el general de Absalón, a quien ahora David lo ha puesto como su propio general. Despidió a Joab, lo quitó a Joab y puso a Amasa como el capitán, el general de su ejército, en una jugada, tal vez una jugada política, como para mostrar que no hay rencor, como para mostrar que puede haber restauración. Destituye a Joab y pone a Amasa, que decíamos la semana pasada, es el general, el perdedor, ¿no? Y dice el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Básicamente le dice: amasa un ejército y tráelo aquí, ¿no? Necesito un ejército. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Le había dado 3 días. En 3 días quiero un ejército aquí a Amasa. Y Amasa fue
y no encuentra gente. O sea, no logra convocar a la gente. Probablemente no era de confianza. La gente de Judá decía, pues es que este es el general que se rebeló contra el rey. ¿Cómo le vamos a hacer caso? Y no logra reunir, o tal vez nomás era un incapaz y no pudo hacer la obra que tenía que hacer. Y verso 6, dijo David a Abisai. Abisai es hermano de Joab, ¿no? Uno de los hombres cercanos de David, guerrero, y le dice a Abisai, Seba, hijo de Bicri, este que se había rebelado, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, es decir, toma la guardia personal, que la guardia personal era como la élite de los soldados, son lo mejor del ejército, esa era la guardia personal. Dice, toma mi guardia personal y ve tras él, ve tras Seba, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Lo que le dices, Abisai, no sé qué onda con Seba, tenía que formar un ejército, perdón, no sé qué onda con Amasa, tenía que formar un ejército, no aparece. Y el problema es que Seba con su rebelión puede ser más problemático que el mismo Absalón, porque él ya tiene a 10 tribus aliadas. Absalón todavía no había conformado una alianza, mientras que Seba sí. Así que pues ve a buscarlo y trata tú con esto, porque pues Amasa no sé dónde se fue. Verso 7. Entonces salieron en pos de él, de Seba, ¿no? Los hombres de Joab. Curioso, porque se lo dice a Abisai, pero Joab se entera y ahora Joab está yendo también. Y dice, fueron los hombres de Joab, los cereteos y peleteos que eran em, como mercenarios, eran extranjeros que David había llamado para su ejército, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Tal vez Amasa viene de regreso con algún ejército, un pequeño ejército que a regañadientes a lo mejor se reunió con él y se encuentran ahí en Gabaón y dice verso 8 ahí a la mitad. Y Joab, ojo, la orden era para Abisai, pero ahora está Joab ahí, ¿no? Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. O sea, Joab se acerca, tenía en su ropa aquí una daga eh, y pues va caminando hacia Amasa y ¡pum! Se le cae la daga al piso. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues digamos que no podía ir Joab y desenfundar su espada para matar a Amasa. Acuérdate, Joab es el general destituido. Y probablemente Joab sabía que Amasa es un cuate que no es un buen general. Joab es muy leal a David, de una manera extraña, pero muy leal. Y entonces, eh, la manera en la que opera es una manera muy traicionera, porque va caminando y tira su daga. Por supuesto, cuando cae su daga, se agacha y la recoge. Entonces ya la tiene en la mano. Si él la hubiera sacado, probablemente Amasa hubiera sacado también su espada. Pero no, como que se le cayó y nada más fue, pues la recogió de camino y la recoge con la izquierda, de modo que no parecería una amenaza. Entonces va y con esta mano pone, digamos con la derecha pone así en la cara de Amasa como para saludarlo con un beso, alguna costumbre común que hay en ciertas culturas, ¿no? Incluso entre los hombres era un beso en la mejilla. Se acerca como para saludarlo, para darle un beso y con la mano izquierda le mete la daga por la quinta costilla, dice, como por la espalda, y
pareciera que no solo mete la daga, sino como que hace algo así, la remueve, porque vamos a ver que le hace una especie de hoyo por donde se le van a salir pues las vísceras. O sea, Joab es un hombre sanguinario, no tiene cuidado de nada, así, ¡praf! Lo mata sin preguntar, sin decir nada. Y fíjate, ahí en el versículo 10 después, o sea, ya agarra, lo mata, ¿no? Ya lo deja en el piso. Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo, cualquiera que ama a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Entonces todo el ejército que venía con Amasa, ahora pues le dicen, los que amen a David y amen a Joab, pues vengan con él. Y dejan ahí botado a Amasa, que está ahí, es una masa muerta, ¿no? Una masa agonizante, y se van con Joab. Verso 12, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Todavía no había muerto, estaba ahí agonizante. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, ¿te acuerdas el que dijo, el que ame a David? Bueno, ese se da cuenta que todos están pasando y ven ahí a Amasa. Dice, pues el problema es que la gente lo está viendo, pues se paró, dice, y apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura y lo dejó morir ahí en el camino. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y continuó en su trayecto como si no hubiera pasado nada. Joab y Abisai siguieron, ahora pues tenemos que matar a Seba porque es un peligro para el reino. Verso 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel, Joab, hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. ¿No? Eh, Perdón, Seba es el que intenta ir por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca, y algunos los siguen, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet, ¿no? Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. El sitio era una estrategia de guerra en la que una ciudad se la aislaba, ¿no? De tal manera que no pudiera recibir ningún tipo de recursos externos, no podía recibir comida, a lo mejor podían cultivar, pero pues solamente un poco, y el cultivo tarda, y aunque tuvieran ganado, pues el ganado, ahora sí que el ganado se va perdiendo, ¿no? El ganado se lo van comiendo, no dura para siempre y no crece tan rápido los becerros. Entonces al final una ciudad que está sitiada, pues se tiene que entregar. Y pues mueren, sitian la ciudad donde estaba Seba, de, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Era una ciudad evidentemente amurallada, una ciudad grande. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Entonces esta mujer se para en el muro de la ciudad y, hey, que venga Joab que quiero hablar con él. Entonces Joab se acerca, dice en el versículo 17, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar con él diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Parece que esta ciudad era una ciudad en la que se solían celebrar tratos y donde había consejeros, y entonces era una ciudad en la que había, pues de alguna manera, sabiduría. Y esta mujer le dice, esta es esta ciudad. No es una ciudad de guerra, es una ciudad eh, que está conocida el día de hoy, diríamos, como Suiza, ¿no? Una ciudad neutral, ¿no? Un país neutral, ¿no? Un lugar neutral. Eh, Versículo 19.
Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? O sea, estás destruyendo una ciudad tiene muchísima tradición, una ciudad que es importante por su historia y que es un regalo de Dios. ¿Por qué quieres destruirla, Joab? ¿Te acuerdas que estaban queriendo destruir la muralla? Versículo 20. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Ajá, lo que dice Joab es, no, ¿cómo crees? Yo no soy así. O sea, mira mis manos, ni siquiera tengo sangre. Yo no soy de esos. Líbreme Dios de intentar destruir la ciudad. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Híjole, o sea, una mujer sabia, pero tremenda, ¿no? Eh, ok, pues ese es el problema, pues va, te voy a botar su cabeza porque evidentemente, o sea, como que tiene que estar muerto para que le manden la cabeza, eso es lo que quiere decir. Y la cabeza es porque, pues es él, ¿no? No, nadie puede prestarse una cabeza ajena. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así, ok, no pasó nada, ya está, ¿no? O sea, tenemos la cabeza, listo. Ya se regresaron, resuelta esta rebelión. Verso 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Otra vez. O sea, David lo había despedido. Joab, como no queriendo o sí queriendo, mm, hace cosas y ya está, de nuevo como sobre todo el ejército de Israel. Y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Y establece David nuevamente una especie de, em, como de ministros de gobierno, por decir de alguna manera, ¿no? Establece su gabinete porque ahora ya es nuevamente rey sobre toda la nación. Qué historia tan extraña. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que, pues sí, David está, David es un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo declara así. Y no hubo otro rey como el rey David. Hubo algunos reyes que fueron buenos en el reino de Judá. En el reino de Israel, el reino del norte, cuando se divide la nación, no va a haber ni uno bueno. Todos son o malos o peores. Pero en el reino de Judá habrá alguno que va a ser bueno, pero ninguno como el rey David. Y aún el rey David experimentó rechazo, conflicto y traición. Así es la vida. Entonces, ¿me desaliento? No, no. Tenemos un Dios fiel. Dios cumplió el propósito que él tenía para David, a pesar del pecado de David. David trajo a su vida un montón de problemas. Cuando viene el juicio que Dios trae a su vida por lo de Betsabé, le dice: la espada no se apartará de tu casa, pero tampoco la presencia de Dios. La mejor prueba es que él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey. La vida va a tener muchos conflictos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de estar con Él. Con quién estés define muchas cosas. Lo segundo que podemos ver acá es a Seba. Seba quería ser la cabeza del reino.
y termina perdiendo la cabeza. Jesús dijo que el mayor tiene que ser el que sirve. Cualquiera que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. El que quiera ser primero tiene que ser el postrero. La Biblia está llena de exhortaciones a la humildad delante de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él exaltará cuando fuese tiempo. La palabra también dice que Dios al humilde, perdón, al soberbio, al altanero, o sea, da gracia al humilde, pero al altanero mira de lejos. Humillémonos bajo el Señor. Que si Dios quiere exaltarme, que lo haga. Tal vez Seba hubiese sido un buen rey después de David. ¿Te acuerdas? Eso le pasó a Absalón. Absalón iba a ser el rey, pero por no esperar la obra, la voluntad y el tiempo de Dios, termina enredado en su cabello y muerto. Seba tiene el mismo destino, queriendo ser cabeza. Y creo que el ejemplo que más, el ejemplo que más refleja todo esto es Joab. Joab es un hombre fiel al rey, entre comillas, porque no está sujeto al rey. O sea, él va a servir al rey mientras lo que se haga sea lo que él piensa que es correcto. El rey dijo, no maten a Absalom. Y Joab dijo, bueno, yo no creo que sea correcto. Él tiene una misión, defender al rey. Pero no ha entendido que su primera misión era someterse al rey. Y es peligroso. A veces tú y yo decimos, no, yo me someto, yo a Jesús, Rey, Dios, Diosito, lo que sea, el Señor. Pero cuando Dios hace algo que a mí no me parece, inmediatamente busco la salida. Y el gran problema de Joab es que en este momento Joab es fiel al rey, pero esta actitud de rebeldía, de rebelión, de yo tengo un mejor plan, yo tengo una mejor idea, yo no hago lo que David me pide, yo, o sea, no soy traidor, pero tampoco me sujeto, pero sí soy fiel, pero no le hago caso. Esa actitud va a llevar al final de su vida, lo veremos más adelante, que Joab va a guiar su propia rebelión contra David y va a terminar muerto junto a los cuernos del altar. Y si tú y yo no frenamos nuestro espíritu de rebeldía, si tú y yo estamos, ¿se dice repelando contra la voluntad de Dios? ¿Se puede decir que estás repelando? No. Que Dios te dice, siéntate. No, siéntate. Está bien. Que no nos sujetamos con gozo a la voluntad de Dios, confiando en que en verdad su voluntad es buena, que Él está haciendo las cosas buenas a mi favor, aunque desde mi perspectiva no parezca. ¿Cuántas veces nuestros hijos piensan que nuestra voluntad para ellos es terrible porque no les dejamos comer tanto chocolate o los mandamos a la cama o no les dejamos ver tal programa y ellos piensan que está su libertad siendo coartada, cuando en realidad lo que estamos haciendo como padres es cuidarles? Y a veces soy yo así delante de Dios. Aguas, porque al final puedo terminar rebelándome, como Joab terminará. Joab no tenía temor del rey. Estaba tan seguro de que él sabía lo correcto que no estaba dispuesto a escuchar la voluntad del rey. Agacha la cabeza, agachemos la cabeza delante de Dios. Con fe, creyendo en verdad que lo que Él ha dicho es lo que es en verdad
bueno para nosotros. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón de rebelión, de rebeldía, de transgresión. Desde Adán así somos los seres humanos, Señor. Pero tú has pagado por nuestros pecados para darnos una nueva vida, y tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros una obra tal que hasta la rebelión sea consumida en la cruz. Danos de tu Espíritu, Señor. No queremos ser seguidores, sino siervos obedientes, siervos inútiles que hacemos lo que se nos pide. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a caminar en el camino de tu voluntad con fe, aun cuando a nuestros ojos no sea lo correcto, lo bueno, lo mejor o lo más agradable. Danos fe para seguir firmes en tu voluntad. A diferencia de Joab, tú has dado tu Espíritu Santo a tu iglesia. Danos de tu Espíritu. Exalta tu nombre haciendo una obra en nosotros. Y que esto sea así para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te pedimos esto, Señor. Amén y amén.